me estaba preguntando algo No, que... doctor, era yo que le estaba diciendo lo poco que yo he visto donde hemos ido a hacer práctica, en la parte donde es de ovino, hacen la monta control, la monta continua, ¿no? Tienen el sistema continuo, ¿no? A lo que usted estaba explicando, donde Ah, están sí, es, todos, ¿no? lo- sí, sí, lo que pasa es que no hay infraestructura, ¿no? Solamente se catra o se venden los animales machos y algunas hembras también. Eso sí se hace. No hay infraestructura, ¿no? Bien, ese sistema continuo. O sea que viven hembras y machos juntos, hasta la cría, más. A ver, otro sistema parecido a este, pero con cierto controlado, ¿no? Que es poco control. Aquí, por ejemplo, podemos dividir en pequeños grupos todo el baño de la hembra y asignarle un macho en toda la época, pero necesitamos más infraestructura. O de lo contrario, traer los machos, ¿no? Pastoreando durante el día, en la noche pueden estar juntos, entonces, pero dice, ¿qué ventaja tiene? ¿Se puede llevar el control genético? Sí, porque sabemos que machos ponemos un determinado grupo, ¿no? El control de los machos. Pastorean separados, hembras y machos, 7 8 horas del día, sí, pero también para hacer eso podemos juntarlo durante la noche, ¿no? Aquí se puede determinar quién es el padre, o viceversa, se puede hacer que durante el día estén con el macho y durante la noche se los separa para que descansen, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad. Desventaja, instalaciones. Debe haber instalaciones, porque básicamente casi como un sistema intensivo, ¿no? Semi-intensivo. Hay mayor gasto económico, personal que sepa también ofrecer buena alimentación. O sea, les decía, la alimentación está de, de primero, vamos a decir, para épocas reproductivas, ¿no? Para mantener la funcionalidad de los animales, todo, el vigor que tenga el, el macho más que todo, ¿no? Para trabajar con las hembras. En inseminación artificial es es un manejo, ¿no? Que se hace. Generalmente en sistemas intensivos hacen inseminación artificial. Porque en cabañas, ¿no? Tipo de inseminación cervical superficial, lo que le decía de que a veces no podemos traspasar, ¿no? ¿No? Pero algunos sí dicen, ¿no? Laparoscópica y transcervical. La transcervical es hasta por ahí nomás, ¿no? Pero la cervical superficial, como es sinuoso el cervix, entonces generalmente lo dejan a 1 centímetro en la entradita del cervix. Y la paroscópica es ya con cirugía, ¿no? Para hacer directamente depositar el semen, generalmente cuando es congelado, directamente se pone en el cuerno, ¿no? O sea que no hay mucho problema, pero se necesita equipo para hacer esta cosa. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando se habla de inseminación artificial, bueno, es necesario que uno aprenda, ¿no? Generalmente dice técnico, pero hay un profesional que se ha experimentado, pero hay técnicos que son tiluchi para eso, ¿no? Entonces, es igual que inseminación artificial en bovinos. Tanto practicar salen buenos, ¿no? O sea, no hay mucho problema. Pero cuando hablamos de la paroscópica, se necesita un monitor para ver, un ecógrafo, ¿no? Y otras cosas que nos permitan inyectar el semen
en el cuerno del útero. Entonces, y eso es saber manejar los aparatos. Inseminación artificial, lo que le decía es profesionales, ¿no? Generalmente cualquier técnico puede hacerlo, ¿no? Aunque no sea tan profesional, pero hay que hacer, pueden hacer. Entonces hay algunos que son muy habilosos. Entonces, esto generalmente más se da en cabañas, ¿no? Donde hay mejoramiento genético. Porque se puede importar semen, a veces se hace con semen congelado, ¿no? Dependiendo el animal. Entonces, habíamos dicho de que en ovino es poco más difícil hacer inseminación artificial, ¿no? Por la disposición del cérvix. Y en cabra, no. Por eso dice, la cabra, a diferencia de la oveja, es posible realizar inseminación artificial vía vaginal con semen congelado. Estoy hablando en cabra, debido a la anatomía del cuello uterino. O sea, en cabra nosotros podemos traspasar igual que en vaca todo el cervix y depositar el semen en el cuerno si quieren o en el útero. Pero en ovinos no, generalmente en la puertita del cervix, ¿no? Porque uno puede perforar el cervix. O sea que puede lesionar el cervix. Entonces, eso es el cuidado que se toma en esto, ¿no? Por eso en su mayoría en centros de producción donde se maneja genética hacen la paroscópica, ¿eh? En La Paz, por ejemplo, los centros de investigación, los centros de producción, que trabajan con calidad genética, generalmente ovino, camélido, hacen con la paroscópica. En estos casos, a veces cuando se trabaja con semen congelado, la efectividad no es muy alta, ¿no? A veces con semen fresco es mejor, se alcanza alta fertilidad o alta preñez, pero con semen congelado es bajo. Generalmente por el manipuleo, las condiciones que se tienen en cuanto al momento de que se va a inseminar, ¿no? Entonces, eso se debe tomar en cuenta. Otra cosa que se toma en cuenta, o sea, ¿por qué tenemos que hacer inseminación? Normalmente en el sistema de producción comercial casi que no se aconseja, más es en cabañas, ¿no? De producción comercial, semen fresco, inseminan y listo, ¿no? En cabañas podemos hacer sincronizaciones de celos y ATF, ¿no? Entonces, es igual que en bovino, pero se necesita personal que sepa y que lleve bien el manejo de las aplicaciones hormonales, todas esas cosas. Entonces, y todo esto es justamente para agrupar, ¿no?, las pariciones, para que no estén muy esparcidas, lo que decía en el sistema controlado, o sea, que uno tiene que tener el momento de la aparición, el momento, para nada más es lo que uno sincroniza todos los animales, porque la actividad hay que ponerle un determinado periodo, ¿no? Porque uno a veces tiene que contratar personal justamente para ese periodo, para 2 meses de trabajo. O también para hacer una reproducción, porque los otros 5 meses no pasa nada, tranquilo. Esta es la forma, por ejemplo, para inseminar, ¿no? Con la luz del sol se pone el vaginoscopio y se insemina directamente a través del cervix. ¿Sí? Acá está. Pone a través del cervix, esta es la posición para poner, en cabra, por ejemplo, así se hace, ¿no? Y ponemos y metemos la insemineta y traspasamos el cervix tranquilamente, pero en ovino tenemos que hacer la paroscópica,
Se hace una incisión, 4 centímetros de la línea media y a un costadito otros 4 centímetros. Por encima de las tetas, por ejemplo, ¿no? O sea, 4 centímetros más o menos de las tetas. Se abre, pero aquí se insufla el animal. Se pone cabeza abajo, se la infla y para poder ver bien el útero, ¿no? Por un lado se le mete el aire, por el otro lado se mete este aparatito en el cual muestra, ¿no? Te va mostrando dónde está y de ahí se inocula el semen. Es como hacer una cirugía laparoscópica en el hígado, ¿no ve? Para sacar la vesícula. Por un lado le hacen 2 incisiones, ¿no? Aquí abajo. Lo inflan por un lado y por el otro lado le meten el bisturí electrónico ese y una pincita que agarra y corta y saca. Y listo, se acabó, ¿no? Y en esto es lo mismo. Se insufla, se ve bien el útero y se mete vamos a decir, la inyección, porque es como una inyección que se mete y se punza el cuerno del útero y se deposita el semen. Esa es la forma como se hace la laparoscópica. Algunos trabajos, ¿no? Que se ha hecho en el Brasil, básicamente, hace años, para tener una idea. Con semen fresco, fíjense, 70% laparoscópica. Semen congelado, un 20%. Por eso no es tan, que digamos, la efectividad, ¿no? Por eso es de que semen congelados para cabañas generalmente, ¿no? Para explotarla o traer los semen de buena, de calidad genética de los ovinos. Transcervical, 25%, dice. Pero poco con riesgo, ¿no? Generalmente son las que se dejan en la puertita del cervix. También hay trasplante de embriones. Aquí creo que ya están haciendo este trabajo de trasplante de embriones, ¿no? Que sacan a un lado y meten a otro lado, a otras hembras, las receptoras, ¿no? Entonces, así como se está trabajando en esto. ¿Alguna pregunta? Inseminar la cabra de otro, entonces es más fácil que inseminar una vaca. Claro, pues, no meter la mano, meter el espéculo ese y le ves el cervix ahí y traspasar con la insemineta. Pero le digo, porque en la vaca uno mete, hay que palpar, saber, digamos, la anatomía bien. Para hacer. Yo Y veo que también, en la cabra no, digamos, más sencillo, lo estoy viendo. así es, pero también tenés que saber la anatomía de la cabra, ¿no? Entonces, sí, o sea, la posición, cómo se lo agarra, todo ese, uno tras luz nomás puede ver el orificio del cervix, ¿no? Y uno mete ahí la insemineta y despacito se va traspasando hasta el otro lado. Y de ahí se larga el semen. Así es la cosa. Y de ahí se la larga, se la sienta despacito la hembra. ¿Y en la cabra se puede hacer lo que es la sincronización, doctor? ¿O no? Sí, se puede. Hay protocolos de sincronización. Porque nunca escuché la primera vez. Va. En ¿Quién habla? vacas, ¿Wilber? sí, el mismo, doctor. Ya, Ceballos pues iba a hacer una tesis conmigo y no la acabamos en el Prado. Ah, No alcanzó. No nos dieron los medios, pero ya estábamos trabajando ya. sí, eso me estaba comentando él igual. Sí, teníamos que se hace. Hay protocolos igual que en vaca. Hay diferentes. Ya, Bien, entonces ya hemos visto los estacionamientos de monta, todas esas cosas, ¿no? Entonces, acá, una vez ha sido servido el animal, y entramos al periodo. Si se dan cuenta, me estoy dando parte por parte cómo va eh, cómo se trabaja, ¿no? Primero hemos ido a la selección.
ventajas, desventajas. Hemos entrado a lo que es sistemas de empadre, cómo se debe. Ya hemos hecho ya los empadres, ahora vamos a entrar al periodo de gestación, ¿no? El periodo de gestación sabemos que son 150 días. ¿Sí? 150 días. Aquí es importante conocer, saber que es bueno dividir en 3/3 lo que es la gestación, porque en cada tercio tiene su manejo. Aquí dice 70% del desarrollo, ¿no? 45 días antes del parto, pero se refiere al desarrollo fetal, el desarrollo del feto, de la cría. El 70% se realiza en los últimos 40 días o 50 días. Ahorita les voy a mostrar. Yo lo divido así. Tiene 50 días de gestación. Aquí tiene su manejo en estos primeros 50, 40, 50 días. Y aquí tiene su manejo también. 40, 50 días. Importante conocer esto. Porque en este primero 50 días, ¿qué es lo que hay? Estamos en la época de monta. Entonces aquí empieza el inicio de la gestación. La formación del embrión, la formación del feto hasta los 30 días más o menos. Aquí debe evitarse cualquier estrés al animal, los correteos, la temperatura. Hay que darle el confort, ¿no? Entonces hay que darle el confort al animal para que hasta que el embrión se anide, ¿no? Se anide y de ahí ya no hay problema. Cuando llegamos a los otros 50 días, ¿no? El segundo tercio, aquí ya no hay problema. Ya está en desarrollo la cría, aquí salen a pastar, corretean, qué sé yo. ¿Sí? Ya van 100 días. En el último tercio de gestación hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En este tercio de gestación es donde se desarrolla más el feto. El 70% se desarrolla a este nivel. O sea, quiere decir que en los dos primeros tercios no hay gran desarrollo fetal. Si yo digo este feto pesa 3 kilos, ¿no? Entonces, el 70% va a ser 2 kilos y esos 2 kilos y va a ser en este último tercio. Lo demás va a ser acá abajo. ¿Sí? Y en todas las especies así, ¿no? Si vamos en bovino, cuando nosotros palpamos los 5 meses, 6 meses, la cría es chiquitita, ¿no? Y cómo nace ya de 20 kilos, 22 kilos. Pero cuando está de 5 o 6 meses, está de, vamos a decir, 5 kilos, 6 kilos. Todavía uno lo puede palpar su columna, todas esas cosas. Entonces, en este último tercio, ahora, aquí es donde nosotros tenemos que trabajar en cuanto a la alimentación. Justamente porque aquí es el mayor desarrollo de la cría, ¿no? Para nosotros tener buen peso al nacimiento. Además que con buena alimentación nosotros mantenemos el tono del cuerpo de la hembra en buenas condiciones. Entonces cuando para no hay problema, ¿no? Va a salir la cría sin problema, no va a haber mucho problema de retención placentaria, va a eliminar. Aparte, va a tener producción de leche, por lo menos el primer mes, ¿no? Por lo menos el primer mes. Entonces, es importante esto, este tercio. Los dos, el primero y el tercer tercio. ¿Sí? Eso hay que tomar muy en cuenta. Cuando dentro del primero no hay problema. Ellos salen a patar, se va desarrollando, pero aquí en el último tercio, por eso debe haber un cuidado en el cual se tiene que trabajar con la hembra, ¿no? Hembra gestante. ¿Por qué? Aquí dice, ¿no? Gestación 150 días, 70% del desarrollo fetal, 45 días antes del parto. Yo pongo 50 días. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre en el primer tercio? O sea, cuando se habla de los animales. Cuando se cruza, ¿qué hace? Primero y después el embrioncito, ¿no? Hay la ovulación, la fecundación, la trompa, entonces va a pasar al útero, 10 días se va a nutrir. Entonces, ahí se va a anidar. Entonces, a los 11, 12 días, no sé quién me preguntaba sobre la evolución de esto, de cómo es lo que se va formando la cría, pero ahí está, ¿no? O sea, de 11 a 12 días la cigota dice, ¿no? O sea, ya el embrión se va, el óvulo se va transformando, o el embrión, ¿no? Se transforma en embrión y recién se va formando el desarrollo placentario, pero ya se va fijando, ¿no? Se va implantando dentro de los 7, 15 días. Entonces, en ese periodo, por ejemplo, poder decir los primeros 30 días hay que cuidar porque puede haber cambios hormonales, temperatura, mortalidad del embrión. Por eso es de que vuelven a ciclar. Entonces, en estas condiciones, cuando hay época de monta, en esos primeros 45 días es lo que se debe cuidar bien. Darle todas las condiciones de confort al animal, temperatura, no corretearla, ¿no? Tenerla bien tratada. Entonces, el feto ya ocurre a los 20, 30 días después de la fecundación. Entonces, primero va el embrioncito, se anida y va pasando los días, los 25, 20, 30 días ya se va a transformar en feto. Ya empieza el desarrollo fetal, ¿no? Dice 2/3 iniciales es poco, el tercio final es mayor, es lo que le decía, ¿no? O sea, el primer tercio, tener cuidado nomás para que se anide el embrión y vaya desarrollando. El segundo tercio no hay problema. Ya come, corretea, todo. Tercer tercio es cuando hay que darle buena alimentación, ¿no? Hay ovulaciones dobles para que nazcan gemelos, hay, ¿no? Incluso hasta 3 pueden nacer. Es heredabilidad que hay, eso, un 10 a 15% que puede transmitirse esa situación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? En el diagnóstico de preñez, ¿qué se hace? Eso normalmente podemos utilizar ultrasonido, todas esas cosas, pero también hay una práctica que se hace de la palpación, pero no la palpación rectal, ¿no? Generalmente es en ayunas agarrar la hembra, a hacerle unos movimientos a la altura del abdomen, con la yema de los dedos de la ubre hacia adelante, se mueve, pero tiene que ser en ayunas, no tiene que ser llena, no puede ser a mediodía porque la panza es más bien templada, ¿no? Entonces, cuando se hace en ayunas, se hace esa palpación. Generalmente hay que hacerlo a los 70 días, más o menos. Incluso hasta los 90 aconseja, ¿no? Cuando recién ya se siente la pesadez del útero. Entonces, por esa técnica consiste en palpar con la yema de los dedos del abdomen. Entonces, ahí se va a sentir que rebota, ¿no? Va a rebotar. Entonces, la presión hace que uno mueva y flote. Puede llevar a confusión las vejigas cuando está llena, ¿no? Entonces, ese movimiento, ustedes saben que la vejiga está media libre, entonces puede mover, pero el golpe es, cuando es feto, el golpe es seco, no es suave. Entonces ahí es una forma. La otra forma es a través de la ecografía, ¿no? ¿Por qué es bueno hacer el diagnóstico de preñez? Justamente para direccionar el aporte nutricional. Puede ser que nosotros estamos dando alimento a un animal de que no esté preñado, ¿no?
que está comiendo lo mismo que una que tiene una cría, dos crías. Entonces, siempre es bueno hacer un diagnóstico de preñez. Entonces, y en base a eso nosotros sabemos cuánto damos de comer, si tiene una cría, si tiene dos crías, se hacen los aportes nutricionales. Cuando uno lo maneja bien esta situación. Entonces, uno con equipo, 22, 25 días después del servicio podemos detectar, ¿no? Podemos decir, aquí está, ahí embrión está, pero ya a los 40, 50 días sabemos cuántos fetos tiene. Entonces, ahí ya tenemos la certeza, ¿no? De decir, esta está preñada y esta hay que darle tanto, tiene dos crías, hay que aumentarle, todas esas cosas. Entonces, para eso es lo que se trabaja en el diagnóstico de preñez, justamente para direccionar, y si utilizamos ecógrafo, para descartar rápidamente el animal, porque no sabemos, primero, a todas las hacemos cubrir, pero no sabemos si todas están preñadas. Para eso se utiliza el diagnóstico de preñez, ¿no? Ya sea palpando, como le decía, haciendo el masaje, ese movimiento en ayuna del animal que está vacío, o con ecógrafo. Con ecógrafo al primer mes ya sabemos de que va a haber un embrioncito ahí y sabemos que está preñada. Ya cuando decimos a los 2 meses, vamos a decir así, ya vamos a ver de que tiene 1, tiene 2, tiene 3. Entonces eso nos va a permitir a nosotros decir, bueno, a esta le vamos a dar tanto de comida, a esta tanto de comida, todas esas cosas. Entonces así es como, para eso es la detección o el diagnóstico de preñez. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Hasta aquí nos vamos a quedar, bueno. De aquí, fíjense, ya hemos hablado de gestación, ahora vamos a ver sobre el cuidado de las hembras preñadas o gestantes. Y eso lo vamos a hacer el lunes. ¿Listo? Listo, doctor. Listo, doctor. Ya tienen la diapositiva, ustedes, todas esas cosas, pero no se queden con solo eso, ¿no? Que no le dé flojera averiguar algo más. ¿Listo? Bien. Ya, doctor. ¿Alguna pregunta? Esperemos a ver que se cierre solito esto. Ahorita se va a cerrar, pero vamos charlando. Charlen de política si quieren, ya están